días. Vamos a explicar sobre el tema de principios de manejo de vectores. Y bueno, a continuación la presentación de mi equipo. Mi nombre es Oilán Padilla Vázquez. Mi nombre es Uriel Velasco Cabrera. Mi nombre es Brian García Suchiquiati. Bueno, de acuerdo al diagrama vamos a calcular los vectores en sus componentes x, y y z. Iniciamos con el componente x. Utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos catetos, y lo sustituimos con los valores que nos presenta aquí el diagrama. Por lo tanto nos queda que conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto, pero no conocemos el cateto A, que así lo nombramos. O sea que sustituyendo el teorema de Pitágoras nos queda que A es igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 25 al cuadrado. Al resolver esta operación obtenemos 43.30, que es lo que equivale al otro cateto. Para obtener el ángulo lo sustituimos con la fórmula de coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 25 sobre 50. Al resolverlo, como queremos saber el ángulo, lo sustituimos como coseno inverso de 25 entre 50, que tenemos 60 grados. Ya tenemos el componente en x, ahora vamos con el componente en y. En este caso tenemos que multiplicar el seno del ángulo, que es 60 grados, por 50, que es lo que vale la hipotenusa. Nos da un resultado de 43.30. Ahora en componente a z aplicamos la misma fórmula de coseno es igual a 60 entre 50, nos da un valor de 25. Ahora para el valor bx es igual a coseno de 60 por 180, que nos da un valor de 90. Y aplicamos lo mismo en bz, que es coseno de 60 por 180, que nos da 90. Y al sustituir esto obtenemos los componentes en i, en j y en k. Al sumar esto tenemos que en componente i tenemos 90, en componente z tenemos menos 165 y componente k 90. Sumando los componentes obtenemos 90i, 83.93j. Bueno, ya que tenemos los tres componentes en i, en j y en k, para obtener la fuerza resultante lo sustituimos sacando la suma del cuadrado de cada componente. Esto sacamos su raíz, nos da un valor de 139.19. y ya ahora esto sacamos el valor unitario, que es el valor de cada componente entre la fuerza resultante. Aquí tenemos 90 entre 139.19 más 83.93 entre 139.19 más 65 entre 139.19 nos da un valor de 0.64i más 0.6j más 0.46k. Y ya que estos resultados, ahora los sustituimos en la fórmula de coseno inverso. Y ya por último, para sacar los ángulos directores, sustituimos en la fórmula de coseno inverso el componente entre el valor de la fuerza resultante, que por ejemplo en el componente i es 90 entre 139.19 nos da 49.71. En el componente y es 83.93 entre 139.19 nos da 52.89 en j. Y en z 65 entre 139.19 nos da 62.17k. Si F3 es igual a 9 kN, θ es igual a 30 grados y phi es igual a 45 grados, determine la magnitud y los ángulos directores coordinados de la fuerza resultante que actúa sobre la junta de rótula. Para encontrar la fuerza en F1Z vamos a poner la fuerza en F1, que es igual a 10 por seno de 60, como se muestra acá, F1 por coseno de 60, que es F1 de x igual a F1 por seno de 30, F1 por coseno de 60. Seno de 60 de 30 es igual a 10 por coseno de 60, seno de 30 grados, donde F1y es igual a F1 por coseno de 30, F1 por coseno de 60 por coseno de 30 grados, y es igual a 10 por coseno de 60
grados es igual a coseno de 30 grados. La fuerza resultante del vector es igual a F1 más F2 más F3, donde F es igual a 10 coseno de 60 grados, coseno de 30 grados en I, y 10 coseno de 60 grados, coseno de 30 en J, más 10 seno de 60 grados en K. F1 es igual a menos 2,5 en I, más 4,33 en J, menos 8,63 en K, donde F2x entre 3 es igual a F2 entre 5, F2 en X es igual a F2 entre 3 quintos, F en 2 entre 4 es igual a F2 entre 5. Y después tenemos que F2z es igual a F2 entre 4 quintos. Esto sería igual a 8 por 4 quintos. Decimos que la fuerza resultante de 2 es igual a 8 por 3 quintos de I más 0 en J más 8 por 4 quintos en K. Tenemos que esto es igual a menos 4,8 en I más 0 en J más 6.4 en K. Para sacar la fuerza de 3 en Z tenemos que es igual a F3 por seno del phi. Tenemos que esto es igual a 9 por seno de 45 grados. Tenemos que F3' es igual a F3 por el coseno de phi. F3 de X es igual a F3' por el seno de teta. Tenemos que esto es igual a F3 coseno de phi por seno de teta, que esto es igual a 9 por coseno de 45 por el seno de 30 grados. Tenemos que F3y es igual a F3' por el coseno de teta. Esto es igual a F3 por el coseno de phi por el coseno de 30. Esto sustituyendo daría igual a 9 por coseno de 45 por el coseno de 30 grados. Después tenemos que la fuerza resultante de 3 es igual a 9 por coseno de 45 por seno de 30i más 9 por coseno de 45 por coseno de 30 grados en J, en menos J, más 9 por seno de 45 en K. Tenemos que la fuerza resultante en 3 es igual a 3,182 y menos 5,511 en J, menos 6,364K. Después sumamos los resultados totales de las tres fuerzas, que sería la fuerza resultante es igual a la primera fuerza, los datos de la primera fuerza, que sería menos 2,5i más 4,33j menos 8,66k, más la segunda fuerza, que sería menos 4,8i más 0j más 6,4k, más la tercera, que sería 3,182i más 5,11j más 6,36 en k. Para calcular la fuerza resultante tenemos que sumar las tres componentes de IJK, que en este caso sería menos 2,5 menos 4,8 más 3,182 en I, más 4,33 menos 5,511 en J, más menos 8,66 más 6,4 menos 6,364 en K. Los resultados de eso son que la fuerza resultante es igual a 4,118 en I, menos 1,181 en J, menos 8,624 en K. Para sacar la fuerza resultante tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, que sería F, la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado más la fuerza resultante en Z al cuadrado. Esto nos da, es igual a menos 4,118 al cuadrado más menos 1,181 al cuadrado más menos 8,224 al cuadrado. Todo esto nos da la fuerza resultante es igual a 9,63 kilonewtons. Después, al final, para calcular los ángulos directores tenemos que el coseno de alfa es igual a la fuerza resultante en X entre la fuerza resultante. Para sacar el coseno de beta tenemos que es igual a la fuerza resultante de Y entre la fuerza resultante. Y para el coseno de gamma tenemos que la fuerza resultante en Z es igual entre la fuerza resultante. El coseno de alfa tenemos que, sustituyendo, tenemos que menos 4,118, 115 grados. Para el coseno de beta tenemos que menos 1,181,
entre 9,63 nos da 97 grados. Y para el coseno de gamma tenemos que menos 8,624 entre 9,63 nos da 154 grados. Hasta aquí es todo el video, espero les hayan entendido. Hasta luego. Adiós.